Qué alegría nos da cuando podemos volver a encontrarnos en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos todas las semanas encontrarnos y abrir las Sagradas Escrituras y extraemos verdades para el tiempo del fin. ¿Sabes? El Señor dice, no temas, Dios estará contigo. Oh, el temor, cómo destruye vidas, ¿no es cierto? Ahora, leamos el versículo de Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todos experimentamos el miedo. Se infiltra en nuestros corazones cuando enfrentamos incertidumbre, pruebas o algo desconocido. El miedo nos susurra mentiras que nos hacen dudar de las promesas de Dios. Además, es una causa principal que cuestionemos su fidelidad cuando tenemos miedo. ¿Sabes? El versículo de Isaías, capítulo 41, versículo 10, no es solo un sentimiento reconfortante. Es un mandato divino, sí, un mandato. Una promesa inquebrantable y una verdad transformadora. Hoy exploraremos lo que significa vivir con fe, sin temor, confiando en la presencia, el poder y las promesas de Dios. Nuestro Padre Celestial te dice, ve y no temas, yo estoy contigo. Examinemos este pasaje y sus poderosas implicaciones para nuestras vidas. ¿Sabes? La palabra hebrea para temer es yaré, que significa temblar, aterrorizarse o sentir un profundo miedo de algo que no lo vemos, pero tenemos ese miedo presente, latente. Es como cuando un niño cree que hay alguien debajo de la cama y se esconde en la colcha. Es cuando vemos en la oscuridad y salimos corriendo. Lo más probable no hay nada que nos pueda hacer daño, pero tenemos miedo. Esa palabra en el hebreo es la misma palabra que se usó cuando Israel tembló de miedo en el monte de Sinaí, como lo menciona Éxodo capítulo 20. El miedo paraliza, controla y abruma. Pero la respuesta de Dios es sencilla. Estoy contigo. Esta no es solo una promesa abstracta, sino para verdad demostrada a lo largo de todas las Escrituras. ¿Sabes? El libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, es fascinante. La experiencia de aquel que tomó el lugar de Moisés. Qué zapatos tuvo que llenar, ¿no es cierto? Y mira lo que él dice en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amigo que me escuchas, Jesús prometió su presencia constante a sus discípulos. Y esto es corroborado en Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mundo, como lo conocemos, tiene su fin, su punto de caducación. Ya el tiempo está por el reloj. Los brazos del reloj están por llegar a las 12 de la medianoche profética. Amigo, Cristo le dice a los discípulos, te dice a ti, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Cristo te ama. Cristo está dando todo su ser, todo su poderío en tus manos para que seas vencedor, tú y los tuyos. Por eso tienes que contestar como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes? Su presencia es nuestra fuente de valentía. El miedo disminuye cuando hay seguridad de la presencia de Dios en lugar de en nuestros problemas. Estimados, lo que sea que estés enfrentando, recuerda, no estás solo. Declara tu fe sobre el miedo y di: Dios está conmigo, no tendré miedo. ¿Sabes? Un niño caminando por la noche tenía miedo de la oscuridad. Y su padre le tomó la mano y dijo: estoy aquí, hijo. En ese mismo instante, el miedo se desvaneció. La presencia de su padre fue más fuerte que su miedo. La palabra hebrea para desanimado es shah, que significa destrozado, sí, o abatido. Te voy a decir algo: cuando estás inseguro, estás incierto, tú crees que a donde estás pisando es terreno movedizo, tú tienes una certera promesa: he aquí, estoy contigo y no te voy a dejar solo. Yo he caminado por ese mismo lugar y yo seré el puente de salvación para ti. Pero miradme a mí todos los confines de la tierra y seréis salvos. ¿Por qué a veces el miedo nos embarga? Porque no estamos mirándolo a Él. Estamos mirando a las posibilidades y las alternativas que tenemos para vencer un obstáculo, un problema que parece interminable. Amigo que me escuchas, el miedo lleva al desánimo y puede terminar en la depresión, lo que a su vez eso lleva a la parálisis espiritual. Estoy viendo cada vez más una parálisis espiritual, una frialdad o tibieza, por así decirlo. He aquí, Cristo está tocando a tu puerta y dice: yo soy la solución, aquí estoy. ¿Qué estás esperando? Hay poder en la sangre de Cristo, mis hermanos. Ahora, Dios nos da razón para no desanimarnos, claro que sí. Él dice: yo soy tu Dios. ¿Sabes? En las Escrituras encontramos en el libro de Salmo, capítulo 46, versículo 1, el siguiente texto: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las atribulaciones. Hermano que me escuchas, Él no solo es un Dios, es tu Dios, tu refugio, tu fortaleza, tu ayudador personal. Confía en Él. Te va a contestar en su tiempo, no en el tuyo. ¿Sabes? Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, qué hermoso, hermanos. Esto es el caparazón que rechaza los flechazos de Satanás. Esto es la protección divina. Esto es la seguridad de que hay poder en Cristo para rechazar a Satanás en tu vida. Solo tienes que abrir la puerta. ¿Por qué quieres tener un pie en el mundo y un pie, bueno, de vez en cuando con Cristo? No se puede servir a dos señores. Tenemos que servirle a Él mientras hay tiempo, mientras sobreabunda la gracia. Aquí en la escuela primaria hay que sobrepasar los obstáculos para entrar en la escuela secundaria.
Hermano que me escuchas, el miedo se desvanece cuando nos percibimos que el Dios Todopoderoso lucha por nosotros. Cuando el miedo y el desánimo surjan, declara: Dios es mi Dios, no seré sacudido. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debes cambiar tu enfoque del miedo a la fe. Adora a Dios en tiempos difíciles. Reconoce que el desánimo es una herramienta del enemigo. Resístelo con la verdad de Dios. Cristo resistió a Satanás en el desierto diciendo: escrito está. Pero si no lees, tienes un montón de copias de la Biblia y no lees. ¿Alguna vez te has perdido en una tormenta? Mire, te quiero contar una experiencia. Hace unos años atrás, nuestro hijo Derek con sus amigos hicieron senderismo en uno de los parques nacionales de California. Y estimados, no era una época que se esperaría una nevada. Estaban en montañas altas. De repente, desprevenidos, no habían llevado abrigos, no habían llevado guantes de invierno. Les cayó una nevasca. Fue terrible la angustia. Nosotros estábamos esperando comunicación de él. Nessie y yo queríamos saber si estaban bien o no, pero no había ni servicio de celular. Ellos estaban tiritando de frío. Algunos de ellos se sacaron los calcetines para ponérselos como guantes en sus manos. Perdieron noción del rumbo porque no podían ver las huellas que habían dejado porque la nieve era tan tupida, tan gruesa que cubría los pasos que habían dejado. Hacía un frío aterrador. No sabían dónde estaban. Sí tenían unas carpas temporarias. Estimados, trataron de hacer de todo. Y como no se comunicaban, incapaces de regresar al lugar donde habían estacionado su vehículo, se llenaron de temor. Tuvieron temor que podían perder sus vidas. Pasaron muchas horas y nosotros empezamos a llamar. Y llamamos aquí, llamamos allá. Llamamos a la que era su novia, la novia de el Derek, que hoy día es su esposa y madre de su hijito Luca. Estimados, ella se encargó de llamar al guardaparques y empezaron a buscarlos, hasta mandaron los helicópteros y los encontraron y les ofrecieron ayuda. ¡Qué alivio sintieron cuando nos contaron lo que ellos pasaron! Finalmente el temor se desvaneció, pero los guardabosques tuvieron que tomarlos a ellos y no pudieron salir con el carro que tenían porque era tanta la nieve. Luego, más adelante, cuando acabó la tormenta, tuvieron que regresar a ese sitio y volver a buscar el carro. Estimados, imagínate estar perdido en una tormenta y luego ser rescatado y llevado dentro de una casa con paredes fuertes. La tormenta sigue rugiendo, pero tú estás a salvo. Amigo que me escuchas, eso es confiar en que Dios es tu Dios. El predicador y evangelista Charles Spurgeon dijo en uno de sus sermones magistrales: confiar en Dios en la luz no es nada, pero confiar en Él en la oscuridad, eso es fe. ¡Qué sabio!, ¿no es cierto? Notemos que la palabra hebrea para fortalecer es ametz, que significa hacer firme, resuelto y valiente.
¿Sabes? Dios no solo elimina el temor, Él nos da el poder para vencerlo. Amén, gloria a Dios por esas promesas. Ahora, consideremos las Escrituras. Y sabes, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, añade lo siguiente: no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Qué extraordinario los 3 puntos. Nos ha dado poder, amor, pero esto es lo que me deja destartalado: dominio propio. ¿Por qué? Porque los extremos nos llevan a la destrucción. El dominio propio es sabio, es uno que nos mantiene en el curso, en el camino correcto, en el camino de la rectitud. Tremendo, ¿no es cierto? El temor no proviene de Dios, mis hermanos. Él nos da poder. Oh, como dije anteriormente en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo queremos decir en plural, podemos decir: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La fuerza de Dios es mayor que tu debilidad, hermano. Cuando te sientas decaer, recuerda, la fuerza de Dios se perfecciona en tu debilidad, como lo menciona 2 de Corintios 12. Pídele a Dios su fuerza a diario. Confía en su poder, no en el tuyo. Cuando llego a visitar ciertas casas que no quieren tomar su decisión por Cristo y los veo hablar en una forma arrogante, que creen que lo saben todo y confían en su propio poder, no saben qué jueguito están jugando, un jueguito que van a perder. Di confiado: Dios es mi fuerza, no temeré. Un niño que recién aprende a andar en bicicleta se siente seguro siempre que sus padres lo mantengan firme. No saben balancearse, no saben que hay que enfocar la mirada hacia adelante y ven lo que está justo ahí, al lado de ellos. Y entonces se caen, se dan unos porrazos allí. ¿Has entrenado a tu hijo a andar en bicicleta? Sí. Qué difícil al principio. Y le añadimos algunos ayudadores, que son otras 2 rueditas para que no se caiga. Pero cuando el niño aprende a andar por sí solo, ¡wow! ¿Sabes? Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos sostiene firmes. Su fuerza evita que caigamos. Aiden Tozer, autor y teólogo cristiano, escribió: un mundo con miedo necesita una iglesia valiente. ¡Ja! Me detengo. Un mundo con miedo necesita una iglesia valiente. Veamos la política hoy en día. ¿Es una iglesia valiente? ¿O en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue una iglesia valiente la que está en Roma o la que está en Washington, D.C. o en diferentes partes, las iglesias protestantes en Europa, cuando Hitler dijo que hay que eliminar a los judíos? Gran parte de esas iglesias se unieron con el partido nazi. Pero no vayamos lejos. Cuando la iglesia le da a un nacionalismo absurdo, le da el poder y transfiere a Dios en un lugar que Dios jamás quiso, quiere y va a estar, y utilizan a Dios como pretexto, es una iglesia con miedo. Es una iglesia que quiere usar el poder civil, unirse con él, para dictaminar y manipular las mentes de los seres humanos. Es una iglesia con miedo. Tozer dijo: un mundo con miedo necesita una iglesia valiente. ¿Por qué cuando hablo de las cosas que están pasando
de los partidos de Norteamérica que ambos no tienen a Dios en su noticia, aunque creen que lo tienen. Recibo insultos. Me escriben insultando. Porque una persona que insulta es una persona que tiene miedo porque no está en el control de lo que lo rodea. Una persona segura de sí mismo no tiene que insultar ni levantar la voz porque sabe que está anclado en la roca eterna. ¿Sabe lo que es una iglesia con miedo? Cuando estaba la esclavitud en Norteamérica o en Brasil, que maltrataban a los esclavos, pero el domingo todos en la iglesia con su mejor traje, cuando en la semana fueron fieras tratando a otros seres humanos peor que animales. Eso es una iglesia con miedo. Una iglesia valiente habla en contra de la esclavitud. Una iglesia valiente habla en contra del maltrato de los seres humanos. Una iglesia valiente no se pone de parte de partidos que lo único que piensan en sus propias mentiras y agendas. Una iglesia valiente le da al pecado el nombre que corresponde y no suaviza las cosas que están ocurriendo hoy en día diciendo que Dios lo aprueba. Eso es una iglesia de cobardes. Eso es un cinturón de cobardía. La iglesia de Dios, hermano y hermana, es la que confía en la mano victoriosa de Dios que los va a sostener, que le dan al pecado el nombre que corresponde y se mantienen de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Tú no caerás, mi hermano, camina con valentía en la victoria. El miedo no te puede dominar. No aceptes a un demagogo, a un déspota, a un dictador que quiera utilizar el nombre de Dios para darte por la torre, para eliminar tus posibilidades de elección. Cuando la duda te invada, recuerda, Dios ya ganó la batalla. ¿Sabes? Cornelia ten Boom fue escritora y activista neerlandesa y cristiana. Durante la Segunda Guerra Mundial, Cornelia fue célebre por brindar refugio a los perseguidos por el régimen nazi durante el Holocausto. Ella dijo: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Amigo, hoy en día vemos cómo se prolifera la mentira, cómo los políticos y los congresos cambian sus procederes para apoyar a una mentira o a algún mentiroso. En conclusión, tú eres diferente. Ve y no temas. Di la verdad, apoya la justicia, no la supuesta justicia de hombres que lo único que hacen es aplastar. Isaías 41:10 es un grito de batalla contra el temor orque. Dios está contigo, nunca estás solo. Dios es tu Dios personal, amoroso y fiel. Dios te fortalece y te ayuda. No eres impotente. Dios te sostiene en la victoria. La batalla ya está ganada. Eres llamado a la acción, hermanos. Eres llamado a rechazar el miedo, a confiar en la presencia y las promesas de Dios. Camina con fe. Declara victoria sobre el temor y anima a otros a confiar en el Señor. Si nunca has puesto tu fe en Jesús, hoy es el día. Levanta una oración al cielo y di: Señor Jesús, confío en ti como mi Salvador y mi refugio. Señor Jesús, yo te entrego mis temores. Sé tú mi fuerza, mi Dios y mi victoria. Amén. Alabado sea Dios, porque el miedo no nos domina. Dios está con nosotros. Te quiero llevar a una cita del Espíritu de profecía y veamos lo que dice.
Dios tiene una iglesia en la tierra que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. No hay motivo para dudar ni temer que la obra fracase. Dios está al frente de ella y dirigirá todas las cosas. Si hay asuntos que necesitan enmienda, Dios atenderá eso. Tengamos fe en que Dios conducirá el noble barco que lleva su pueblo hasta el puerto de seguridad. Hermano que me escuchas, ha llegado la solución. Cristo quiere una iglesia, un pueblo, un individuo valiente. No tengas temor, Dios estará contigo. Oremos en este momento. Padre Celestial, ahora nos entregamos en tus manos para que tú seas nuestro escudo y adarga, para que nos protejas y protejas al desamparado, aquellos que tal vez no se pueden defender a sí mismos, aquellos que están siendo atacados por, los déspotas o bullies. Yo te ruego, oh Padre, que en este momento intercedas por tu pueblo. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te agradecemos por tu apoyo, por tus oraciones, por tus ofrendas. Sigue apoyando este ministerio evangelístico que va por todo el mundo predicando. Y de nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te eleva el poder divino, es la ofrenda de Dios.